Bienvenidos a un nuevo video. En este caso vamos a analizar brevemente cómo tenemos que leer y cómo tenemos que entender un árbol filogenético. Un árbol filogenético es muy distinto a un árbol genealógico, en el que en el árbol genealógico solamente tú organizas a tu familia o a los organismos que vas a considerar respecto a su descendencia, solamente a su descendencia. Sin embargo, para un árbol filogenético, como el nombre lo dice, tiene que ver con la filogenia, o sea, con sus antepasados, y además tiene que ver con que estos antepasados tengan una relación genética con el organismo en cuestión. En la imagen, nosotros tenemos ciertos ancestros, que son los organismos que estaban antes que nosotros, y las especies actuales como las que nosotros podemos ver hoy en día en cualquier lugar. Este ancestro probablemente parta de acá. Entonces, nuestro ancestro, ¿cierto? Nuestro ancestro aquí, 1. Este ancestro vivió una cierta cantidad de años, porque estas líneas que son horizontales me van a decir a mí la cantidad de tiempo que lleva esta especie de alguna forma invariable en el tiempo. ¿Sí? Es como un poco redundante, pero es el tiempo que me dice a mí cuánto lleva la especie sin variar en ese mismo rango de tiempo. Entonces aquí probablemente ocurrió un evento de especiación y se generaron dos organismos. Aquí hay uno y aquí hay otro, ¿cierto? Entonces estos dos organismos, ¿cierto? También vivieron una cantidad de tiempo específica que si yo los comparo, este organismo no cambió y hoy en día nosotros lo podemos seguir viendo tal cual como existió al principio, ¿sí? Quizás haya tenido algunas variedades o algunos cambios muy pequeños, pero esencialmente sigue siendo la misma especie. No así para nuestra especie de aquí, ¿cierto? 2, que volvió a ramificarse, ¿cierto? En dos especies más. Una, esta le vamos a poner 3 de acá, esta le vamos a poner 4, y esta le vamos a poner 5. Esta aquí y esta que está acá. Entonces, esta especie 4 también tiene ciertas dos ramificaciones, al igual que las 5, las cuales van a originar a las especies que hoy en día deberíamos estar conociendo dentro del esquema, que son las A, B, C, D, respectivamente. Cosas que usted debe saber. Las líneas verticales, yo dije cierto que era el tiempo. Voy a hacer aquí un reloj de arena. No me quedó, pero no importa. Entonces es el tiempo. Bien, vamos a hablar del tiempo acá. Voy a colocarlo así. Pero las líneas que son verticales me van a mí a decir qué tanto se aleja una especie de la otra. En este caso, qué tanto se aleja la especie 2 de la especie 1 genéticamente y morfológicamente. Porque obviamente si hay una diferencia genética, va a haber una diferencia morfológica por consecuencia. Pero específicamente a mí la línea vertical me dice qué tan diferentes son las dos especies que yo estoy enlazando en este caso. Yo, claro, aquí yo explico la 1, pero debería ser acá. Desde esta esquina a esta esquina hay una distancia genética. Desde esta esquina a esta esquina hay una distancia genética. ¿Sí? Esta distancia genética que está acá entre la especie 5 y la especie A posteriormente es diferente o es distinta a la diferencia genética que quizás tengan, por ejemplo, la especie 2 y la especie 3. Son genéticamente diferentes porque hay todo un proceso cierto de diferenciación filogenética. Si yo analizo las especies finales en el árbol filogenético, puedo decir exactamente lo mismo. Esta especie es muy diferente a esta, la E es muy diferente a la A, y probablemente la B tenga mucha relación con la A. Ahora, la C y la B, como están cercanas, pero no pertenecen al mismo árbol, no pertenecen a la misma rama filogenética, porque la A y la B son de alguna forma los que están aquí relacionados y son parientes directos, el B y el C podrían tener un porcentaje de parentesco, ¿sí? Que puede ser un 70%, un 50%, un 80% o un 90%, ¿sí? Dependiendo del caso. Pero generalmente se considera que al pertenecer a distintas ramas ya hay una relación más o menos del 50-60% de compatibilidad. No así entre el A y el B, que probablemente aquí haya casi, si no es un 100%,
se da el caso que es de los humanos, que los humanos nos parecemos, ¿cierto?, un 98% a nuestros primos más cercanos que son los chimpancés, porque estamos en la misma rama evolutiva, en la misma rama del árbol. Bien, entonces, repaso. Ancestro común, 1. Voy a borrar todo. De nuevo. Ancestro común, ¿cierto? El 1 origina dos especies, la 2 y la 3. Estas dos especies tienen su proceso de evolución, ¿cierto? En el caso de la 3 no evolucionó, o no cambió, o no varió, ¿cierto? En el tiempo, no hubo variación. No quiere decir que no haya evolucionado, solo que no cambió, que es distinto a evolucionar, porque quizás no tuvo la necesidad de hacerlo. No así, la 2, ¿cierto? Que tuvo procesos de diferenciación y especiación que dieron origen a distintos organismos. Dijimos que cuando los organismos están en la misma rama, están emparentados filogenéticamente. Hay una relación entre ellos genética. No así cuando están en ramas distintas. Ahora, estos dos igual provienen de un antecesor en común. Entonces deben tener, ¿cierto?, características similares. Probablemente sean, no sé, o mamíferos. Si hablamos de como en algo práctico, pueden ser los dos mamíferos, o pueden ser los dos peces, por ejemplo, o pueden ser los dos aves. No así, no así. Y aquí ocurre algo interesante. Que el A, por ejemplo, que es el más alejado del E, estos dos ya puedan ser totalmente independientes entre sí. Quizás este pueda ser, no sé, un mamífero, por ejemplo, y este puede ser un pez. Así de diferente puede ser esto y extendido en cuanto a los árboles filogenéticos. Espero que le haya servido, espero que le haya parecido interesante. Es fácil de leer esto. Solamente hay que tener estas claves, ¿cierto? Para poder entender rápidamente cómo es un árbol filogenético, y que usted comprenda, ¿cierto? Al momento de que alguien le diga, bien, las especies vienen de tal mundo, tal lugar, tal parte, y se relacionan de tal manera. Eso. Saludos, saludos, saludos.